Todos ustedes los que traigan su Biblia, les vamos a pedir que la abran en el capítulo 38 del libro de Job. Hemos iniciado una serie preciosísima, basada en el libro de Job. Esta es la segunda conferencia. La primera la iniciamos allá en Toluca hace 8 días y ahora pues esta es la segunda conferencia y van a ser 3 o 4 conferencias tituladas El poder de Dios en la creación. El poder de Dios en la creación. El libro de Job tiene la misma antigüedad que Abraham, la época de los patriarcas, y el libro de Job contiene una información científica increíble, inconmensurable, que nos revela que un hombre hace 4.500, 4.000 años aproximadamente, no era posible que tuviera él la información que nos da acerca del universo, acerca de la vida, acerca, como lo vamos a ver, de los animales. Esta información que encontramos en el libro de Job es una más de las cientos de evidencias que la Biblia nos tiene para demostrarnos que Dios es el que se encuentra detrás de las Sagradas Escrituras. Ayer compartí en el desayuno sobre la rebelión espiritual en los últimos tiempos. Gracias a Dios tuvimos un buen tiempo ahí en el World Trade Center y les comentaba que el siglo pasado el gran astrofísico, Carlos Sagan, ateo, dijo antes de morir que él no podía haber creído en Dios porque no había encontrado evidencias de Dios. Háganme el favor nada más. Y la conclusión es la siguiente: simplemente este hombre dijo que no creía en Dios porque no había encontrado evidencias de Dios, porque nunca las buscó. Porque la Biblia dice: me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Al que busca, encuentra; al que toca, se le abre. Entonces, si permanecemos pasivos, como la mayor parte de los ateos que yo conozco, que son pasivos y se conforman con ya, concluyo, no existe Dios, pero no están en la búsqueda de ese Dios, que ellos insisten en negar, pues así van a morir. Dice la Biblia que nacen en las tinieblas, viven en las tinieblas y regresan a las tinieblas. Qué triste y qué trágico es una vida con estas características. Job se encontraba sin familia, la había perdido junto con todos sus bienes materiales. Y durante todo este tiempo crítico y tremendo y con una presión impresionante, Dios nos da este preciosísimo libro con unos conceptos filosóficos, morales, científicos, zoológicos, antropológicos, etcétera, etcétera, que son tan ricos y contiene tanta información tan increíblemente maravillosa que, créanmelo, cada vez que yo puedo concentrarme en este libro, recobro un ánimo para vivir como no se imaginan. Porque vamos a ver, por ejemplo, ahora con el poder de Dios en el universo, si Dios tiene un control perfecto sobre la gravitación, sobre las leyes de la termodinámica, sobre las leyes nucleares, las débiles y las fuerzas, sobre el electromagnetismo, etcétera, etcétera, y además tiene un control impresionante sobre el reino animal, los pájaros, los leones que encuentran siempre su comida, las aves, los halcones, la vista que les dio a las águilas, etcétera, etcétera. Si Dios es un Dios que tiene un control sobre el universo y sobre el mundo que nos rodea, ¿acaso no tendrá cuidado de nosotros? ¿Acaso no tendrá cuidado de nosotros? Cuando nosotros fuimos en la cruz puestos con Cristo, colocados en su entierro y en su resurrección, y a tal grado nos amó que nos dio a su Hijo no lo perdonó para perdonarnos a nosotros, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas si nosotros permanecemos fieles hasta el final con Él?
Y cuando vienen los asaltos y la incertidumbre y ¿será Dios conmigo? ¿No me estará conmigo? Estoy en el hospital, no tengo trabajo, etcétera, etcétera. Esa incredulidad es la que nos cierra completamente las ventanas para que podamos nosotros tener el ánimo de seguir caminando con Dios. Y el diablo hará lo imposible por pintarnos un futuro negro. Tú no vas a salir de perico perro, a ti te van a decir siempre Gutierritos, siempre te va a pasar esto, te va a pasar aquello, etcétera, etcétera, y siempre estaremos pasivos, sin el poder del Espíritu Santo, que no es un poder de cobardía que Dios nos ha dado, sino de valor, y sin ese valor no podemos seguir viviendo para Jesús. Y esta es la razón por la cual este libro de Job, en el capítulo 38 en adelante, ya después de toda la tragedia, que no quiero, pueden buscar la primera conferencia, Dios explica, ¿verdad? Y le manda 3 filósofos a Job para que todavía, a pesar de su enfermedad, haber perdido sus bienes materiales, y estamos seguros que Job hubiera querido más que cualquier otra cosa que se llevara a su esposa. Porque Dios la deja a propósito, y ella es la que le dice a Job: oye, maldice a Dios y muérete, al cambio que ni te necesito. Sin embargo, vemos que Dios le deja a esa esposa a Job, a pesar de todo le deja a esa esposa, y no es hasta el capítulo 42, cuando termina el libro, cuando descubrimos por qué le dejó esa esposa a Job. Ella era una mujer joven y tuvo 7 hijos todavía, con unas hijas preciosas, y le dio el doble de todo lo que Job había perdido. Entonces, no hay nada en la vida que no tenga un propósito para nosotros. La persona con la que vive junto a ti tiene un propósito. Y si te sientes aprisionado o impaciente con tu esposo o con tu esposa, son instrumentos desatornilladores. A veces son clavos. Un escultor, la palabra carácter en el griego es la palabra que usan los escultores. Y cuando un escultor tiene una piedra grandísima, él tiene la facultad de sacar de esa piedra una figura. Pero la figura sale a través de los golpes del cincel y del martillo. Y mientras más trabaja y más fina quiera hacer su escultura, más golpes tendrá. Así Dios llegamos como una piedra en bruto cuando nos convertimos. Y estamos ahí escondido dentro de nosotros un potencial impresionante. Pero hay algunos que cuando comienza Dios a hacerles pum, 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 ay, lele, ya no, y Dios se hace a un lado. No, este no aguanta nada, no hay ningún problema, quédate a la mitad. Quédate con la pura nariz nada más, me faltaban las orejas, me faltaban las manos, y muchos mueren así, sin haber permitido que Dios desarrolle todo el potencial impresionante que encerramos dentro de nosotros en la bendita semilla de la palabra de Dios. Entonces, ya después de toda esta argumentación filosófica en los primeros 37 capítulos, en el capítulo 38, Dios comienza a interrogar a Job. Y de qué trata estas conferencias, el poder de Dios en la creación. Dios le comienza a hacer preguntas a Job del universo, de la luna, del día, de la luz, de las tinieblas, de los animales, de los halcones, etcétera, etcétera, para demostrarle a Job que si él tiene el control y le explica el universo, y que no hay nada del universo que esté bajo su control y su dominio, cuánto más Job necesitaba seguir confiando en él. Y esta es la maravilla de este libro precioso. Antes que cualquier otra cosa, y el último cimiento que quiero compartir con ustedes, en el 1 Corintios capítulo 8 y capítulo 13, es que es importante que nosotros recordemos algo. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice así: nadie se engaña a sí mismo. 1 Corintios 3, 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio,
en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En 1 Corintios 8, versículo 2 y 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y en 1 Corintios 13, que es una de las descripciones más maravillosas que hay acerca de la condición intelectual en la que la mente humana se encuentra, dice así, 1 Corintios 13, versículo 9, en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, todo lo que podamos conocer de nosotros mismos, del mundo, del universo, de Dios, es parcial, no es completo. Vamos con mucho, esto es muy importante con estas bases para entender el libro de Job y entender nuestra situación delante de Dios. Dios le revela una parte de su voluntad a Isaías, el nacimiento virginal de Jesucristo, a Amós y a Oseas lo hace que se case con una prostituta para que él refleje la situación de Israel de idolatría en la que vivían, y a cada profeta Dios le da diferentes revelaciones. Vamos al Nuevo Testamento y pasa lo mismo. Al único que Dios le reveló el rapto y el arrebatamiento de la iglesia no fue a Juan, ni se lo reveló a Pedro, se lo reveló al apóstol Pablo. A él lo escogió Dios para darle la revelación de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, por lo cual Pablo dice, he aquí les digo un misterio. A Pedro le revela el sufrimiento de la iglesia judía que estaba atravesando. A Juan, el apóstol del amor, el amor de Dios. Nadie habla del amor de Dios como el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque todos necesitamos algo, pero Juan necesitaba a Pedro, Pedro necesitaba a Juan y a Pablo, y así es las denominaciones. Como les decía el otro día, me entrevistaron en una conferencia en Enlace y me estaban preguntando de las denominaciones de bautismo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y les dije simplemente, si tú te educas en un seminario carismático o pentecostal, vas a salir con la doctrina pentecostal. O sea que la salvación se pierde, que después de que eres convertido hay una experiencia que le llaman el bautismo del Espíritu Santo. Si te educas en un seminario presbiteriano, te van a enseñar una doctrina. Todas son las esenciales en el cristianismo, pero te van a decir, ¿verdad?, la teología de la reforma, que los niños se tienen que bautizar y que no creen en el milenio. Si te educas en un seminario bautista, te van a enseñar el evangelismo, tiene muy buenas fuentes, pero cada seminario y cada denominación evangélica tiene diferentes ángulos de ver la Biblia. Así como hay Marcos, Lucas, Mateo y Juan, 4 evangelistas que ven de diferentes ángulos el gadareno, el otro lo vio de una forma, etcétera, etcétera. Así son las denominaciones. Gracias a Dios por ellas, porque si no hubiera, tendríamos un papa y sería el caos. Entonces, gracias a Dios por todos, pero hay que entender algo, nos necesitamos. Necesitamos a nuestros hermanos pentecostales, ellos tienen mucho que aportarnos a nosotros, los carismáticos también, los bautistas también, los presbiterianos también, y hay de aquel grupo de personas que se erijan o que se crean poseedores de la verdad. Pues no, nosotros somos mejores que aquellos y esos están locos, etcétera, etcétera. Tengámonos cuidado, porque dice en 1 Corintios 1, 10 y 11, les ruego, hermanos, que haya entre ustedes el mismo sentir y los mismos pensamientos. Ok, tú eres cristiano simplemente porque creemos que la salvación es por gracia y que la Biblia no tiene errores y es nuestra única fuente de autoridad. Fuera de eso, si tú crees que se pierde la salvación o que no se pierde la salvación, de todas maneras, aunque creas que se pierde la salvación, te voy a ver en el cielo. ¿Tú crees que hay que hablar en lenguas? Yo no creo que tenga que hablar en lenguas, no hay ningún problema. Cuando estemos en el cielo, nos vamos a poner de acuerdo. Que tú crees que el cristiano puede tener demonios, otro que no puede tener demonios, son doctrinas no esenciales para la salvación. Entendamos eso. Lo importante es, lo que nos une a todos los evangélicos es creer que la salvación es por gracia. Sin ninguna obra de la ley, ningún sacrificio,
y que es en la muerte de Cristo donde podemos ser aceptados por Dios por la justificación por la fe, que es la columna vertebral de la doctrina cristiana, y todo lo demás que gira alrededor son doctrinas no esenciales. Podemos argumentar y llegar a una convicción durante mucho tiempo de quién tiene y quién no tiene la verdad, pero vamos a entender que mientras sigamos investigando y checando y estudiando, amémonos, perdonémonos, no nos erijamos como papas ni como con un sentido de orgullo o de soberbia, ¿verdad? De que porque yo tengo esto y tengo mejor doctrina y fui educado mejor y tengo mejor teología sistemática que tú, pues dale gracias a Dios. A lo mejor yo no pude llegar a tener los estudios que tú tienes, ¿sabes una cosa? Pero el amor cubrirá multitud de pecados y cubrirá muchas faltas. Te amo como eres porque eres mi hermano en Jesucristo. El hecho que yo no esté de acuerdo en muchas cosas que tú crees, mientras creas las esenciales, eres mi hermano y mi hermana en Jesucristo. Esto es muy importante porque nuestra intelectualidad es limitada. El que piensa que cree que sabe algo, no lo sabe como lo ha de saber. En el caso personal mío, un misionero bautista me guió a mí a Cristo con mi hermano Alejandro. Y después de que estuve con un rato con los bautistas, me fui con los presbiterianos, porque así me llevó el Señor. Vivíamos en Acapulco, y después acabé en una iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios, y después regresé con los presbiterianos, y después comencé ya yo a ser autodidacta y a buscar lo que decía uno, lo que decía el otro, etcétera, etcétera, hasta que llegué a una conclusión que era realmente que tenía más peso teológico de lo que una y otra denominación me enseñaron. Pero le doy gracias a Dios porque todas estas denominaciones me enseñaron cosas tremendas de la Biblia que Dios quería que yo supiera, y ya después yo soy responsable de aquellas cosas que yo creo que exageraron o que no exageraron, o que a fuerza la evidencia del Espíritu Santo es hablar en lenguas, etcétera, etcétera, y llegas a conclusiones. Pero yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque es la forma como Dios ha diseñado su iglesia. Uno es la oreja, 1 Corintios 12. Otro es la nariz, y la nariz no le dice a la oreja: hoy tú no respiras, no seas bruta, nariz. Tú fuiste diseñada para respirar, yo fui diseñada para oír. Y tampoco le va a decir la oreja a la boca, ¿verdad? Cabeza de alcornoque, tú no puedes oír. Pues no, porque no fui diseñada para transmitir la voz a través de las cuerdas vocales. Entonces la boca tiene una función, las orejas otra, la nariz otra, etcétera, etcétera. Y así se compara la iglesia. Esta mano no le puede decir al pie: pues yo soy mano y tú eres pie. Cuando hacemos un edificio, imagínense el carpintero: yo tengo serrucho y tú tienes pinzas. Pues sí, menso, porque yo soy electricista, y tú tienes serrucho porque tu trabajo es la carpintería. Y el pintor: yo tengo brocha y tú tienes serrucho. Pues sí, porque tú eres pintor. Entonces son los dones. A uno les dio Dios lenguas, a otro les dio Dios palabra ¿cómo se llama? De profecía, de conocimiento. Y no podemos atacarnos. Yo hablo en lenguas y tú no hablas en lenguas. ¿Y qué? Qué bueno que hables en lenguas, gloria a Dios, pero no hagas que todos hablen, porque no es necesario. Dios reparte, 1 Corintios 12, como a Él le da la gana. Dios es soberano en la repartición de los dones espirituales. No nos peleemos como chamaquitos con la iglesia de Corinto, que tenían todos los dones, y era una iglesia que era un relajo, porque si no pone el orden Pablo, ¿verdad?, se acaban matando unos con otros. Y así están muchas iglesias actualmente, peleándose por tonterías. Ay, hermano, ¿puede un cristiano tener tatuajes? ¿Y pueden las mujeres tener pantalón largo? ¿Y puedo usar barba? ¿O nada más el puro bigote a la Pancho Villa o a la Emiliano Zapata? ¿O puedo poder peinarme así o peinarme así? ¿Y puedo poner árbol de Navidad o no puedo árbol de Navidad? Dios mío, Santo Virgen de la Macarena, del Socorro y de todo lo que... No, por Dios. Ya crezcamos, por el amor de Dios. Ya maduremos, por el amor de Dios, siempre fijándose en insignificancias. El reino de Dios no consiste en esto. Como le dije a veces a una persona que estaba gorda, tú no te atrevas, le dije, a criticar un tatuado. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Quién tiene más daño? ¿El que se pintó ahí una cruz o la panza que tú tienes de Santa Claus? ¿Quién se hace más daño? No te atrevas a criticar a una persona que se tatúa.
Y así estamos los cristianos con tonterías. Lo importante es la relación que tengamos con Jesucristo. Dice 1 Corintios 13, mas cuando venga lo perfecto, versículo 10, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, y aquí se compara el crecimiento de un ser humano, cuando éramos niños pensábamos como niños. ¿Qué piensa un niño? Ay, mi papá no me quiere porque me pega. Él todavía no capta, el niño, la comprensión de que el pau, con el mismo amor que Pepito, te abrazo y te beso, con ese mismo amor te hago pau, porque en las dos actitudes se manifiesta el amor. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Entonces, así como hay necesidad a veces de hacerle pau, y es el amor, el niño no lo entiende porque es niño. Es hasta que crece cuando el niño ya entiende que eso era y formaba parte de su carácter. Cuando éramos niños hablábamos como niños, juzgábamos como niños, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces seremos como fui conocido. Cuando venga Jesús y se corran las cortinas y podamos ver con la luz que Él nos da, cuando el pecado ya no more en nuestras vidas, entonces podremos entender cuántas cosas pasaron en nuestra vida. Perder la esposa, perder a los hijos, las enfermedades, tsunamis, terremotos, lo que los ateos argumentan y usan o esgrimen como características para atacar a los cristianos. Veremos entonces que todas esas cosas formaban parte y no las entendíamos por la limitación de nuestro intelecto. Esta es la más grande irracionalidad del ateísmo. Por eso siempre he dicho, los ateos son mi plato favorito. ¿Por qué? Porque es insostenible filosóficamente decir no existe Dios. Y cuando el ateo entiende, cuando es honesto, de que la limitación, si lo que ve no lo entiende, como le dice a Job, vamos al capítulo 38, ahora Job, te voy a enseñar el universo. Vamos a viajar, le dice Dios a Job, y quiero hacerte algunas preguntas, porque son puras preguntas de aquí en adelante, las que Dios comienza a hacerle a Job. Dice el versículo 4 al 7, Job 38, iniciamos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué contestarías tú? No chepo, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? No existíamos. ¿Saben quiénes son los únicos que existían cuando el universo comenzó a ser creado? Los ángeles. Los ángeles existían antes del principio de la creación. Cuando Dios creó el universo, ya existían los ángeles. O sea que los ángeles viven en una dimensión diferente a las 4 dimensiones en las que Dios encerró nuestro universo. Nosotros vivimos en un universo cerrado de 4 dimensiones: alto, bajo, ancho y el tiempo que postuló Alberto Einstein. Entonces, cuando salimos nosotros de nuestras 4 dimensiones, ¿qué hay? La eternidad. Dios es un Dios extradimensional. Y yo vengo a la Biblia y me encuentro el libro de Apocalipsis. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? Toda la historia del futuro de la humanidad. ¿Cuándo fue escrito? Hace 2000 años, por el apóstol Juan. Hace 2000 años, Juan escribe el futuro, ¿correcto? Pero cuando Juan lo escribe, ya estaba sucediendo. No ha sucedido y está por suceder. Ya se te comenzó a salir humo de las neuronas, ¿verdad? A ver, explica eso. ¿Cómo es posible que este hombre haya escrito algo que va a suceder, que sucedió hace 2000 años, porque lo escribió hace 2000 años? O sea, Juan viajó al futuro, vio lo que sucedía, regresó, nos los escribió y no ha sucedido todavía y vamos camino a que suceda. Entonces nos damos cuenta de la hiperdimensionalidad de la Biblia. No hay ningún libro sagrado ni religioso que
que contenga estos conceptos de la extradimensionalidad del autor de la Biblia, que es Dios. Solo Dios lo pudo haber hecho. Esto es fascinante a la luz de la filosofía, es increíble. Y esto demuestra, ¿verdad?, por qué a veces no entendemos doctrinas como, por un lado, la Biblia nos habla que existe la predestinación, porque existe la predestinación, y por otro lado nos habla de que somos responsables. A ver, trata de encontrar cómo congenian estas dos líneas rectas, donde no encontramos el puente, porque al mismo tiempo, sí, Dios ha predestinado a la raza humana, pero al mismo tiempo somos responsables. ¿Dónde está entonces la soberanía de Dios y la libertad humana? Entonces, aparentemente, por nuestra limitación, encontramos dos doctrinas que parecen contradictorias, pero que no son contradictorias. Y cuando comenzamos a estudiar la Biblia, vamos a encontrar, mientras más estudiamos, el punto donde se unen las dos, y eureka, como decían los griegos, ahora entiendo lo que no entendía, porque no había desarrollado mis neuronas, mi entendimiento, a la capacidad que se necesita para entender la mente de Dios. La mente de Dios. Que esto es la mente de Dios. ¿Dónde estabas, cabezón, cuando yo fundaba la tierra? A ver, házmelo saber, dice Dios. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ellas cordel? Vamos a descubrir más adelante que cuando nosotros comenzamos a considerar la creación de Dios, lo primero que ahora ha tratado de esgrimirse o argumentarse para poder defender la fe cristiana es lo siguiente. No sé cuántos de ustedes lo han oído, y estoy haciendo todas estas pausas porque me fascina irme despacio y que ustedes puedan tener el mayor comprensión, no solamente pues como en una clase, ¿verdad? Bla, 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 ¿qué dijo el maestro? A la salida hazme un resumen de lo que dijo el maestro, pues no me acuerdo, que el chepo, no chepo. Entonces hay que irnos paso por paso, ¿verdad? Porque es maravillosa la Biblia. Pero hace algunos años, y no estoy hablando hace más de 30 años, a finales del siglo XX, se comenzó a esgrimir un grupo de astrofísicos y de filósofos y de científicos cristianos. Comenzaron a postular lo que se llama el diseño inteligente, cuando en 1954 el doctor Crick y el doctor Watson descubrieron el ADN, el código genético, la información que cada una de nuestras billones de células tenemos en el cuerpo. Entonces, una vez que se descubre esto, hizo pedazos la teoría de la evolución. Hizo pedazos el ateísmo, el agnosticismo y el escepticismo. Oye, compadre, tú traes un software en cada una de las billones de células que tienes. No me salgas con que esta información la produjo el aire, o que es el resultado de un accidente. Por favor, esto es, no se puede sostener esto. Si yo voy caminando por la playa y me encuentro este reloj y veo que tiene un mecanismo y que tiene una composición y tiene una sincronización inteligente, no puedo decir a través de millones de años la erosión del mar y de las piedras produjeron esta máquina inteligente, donde se encuentra detrás, ¿qué cosa? Un diseño inteligente. Eso se llama lógica elemental. Entonces, los astrofísicos y los científicos cristianos comenzaron a esgrimir eso, y ahorita el descubrimiento del ADN, de que contenemos información codificada en cada célula, donde se encuentra el color de tus ojos, el color de tu pelo, la estatura que tú tienes, esto es inevitable poder negarlo, de que se encuentra un diseño inteligente en mis increíbles ojos y mis nervios ópticos y los nervios que forman los tres huesitos de mi nariz, de mis oídos, mi piel, la interrelación entre el corazón bombeando a través de un sistema irrigando todo mi cuerpo, donde la fruta que yo como tiene las características y minerales de la manzana que mi cuerpo necesita. Las
tienen lo que necesito, las uvas tienen lo que necesito, la papaya para mi sistema digestivo, y vemos que todo está interconectado en un mundo donde no pudimos, ¿verdad? Es imposible afirmar, más que un loco completamente psicópata, decir que somos un accidente. Y que el diseño, la gravitación, la termodinámica, el electromagnetismo, todo fue un accidente, y que hay un poder detrás de todo lo que sostiene allá afuera, lo que sostiene los árboles, los animales, los insectos, nuestro cuerpo, todo está interrelacionado para que digamos gloria a Dios en las alturas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Un día emite sabiduría a otro día, y vemos nosotros en toda la creación el poder sustentador del Hijo de Dios, el que murió en una cruz por nosotros, el que nació en un pesebre, el que se hincó para lavarnos los pies y murió en medio de dos criminales. Él es el creador de todo lo que existe. En Proverbios 8:22 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Aquí la sabiduría está siendo personificada. Y aquí encontramos nosotros que antes de que fuera el universo creado, antes de que fueran creados los ángeles, ya había un plan. Porque Jesús fue condenado a muerte y crucificado desde antes de que el universo fuera creado, de la fundación del mundo. Antes de lo que está diciendo Job en el capítulo 38, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Antes de eso, antes de que todavía fundara la tierra, ya en la mente de Dios y de Jesús existía el plan. Todo está perfectamente bien diseñado y controlado para que nosotros, escúchenme, estos santos de Dios, desde antes de que Dios creara el universo y los ángeles, el plan de Dios era el siguiente: que cuando Dios creó a los ángeles, no iban a ser ellos los que iban a reinar con Él. Cuando Dios creó el universo, es para que ellos fueran testigos de lo que Dios iba a hacer con nosotros, los seres humanos, tú y yo. Y para que cuando tú y yo muramos, seamos nosotros los seres humanos, los gobernantes, junto con Jesús, de toda la eternidad y los universos y la creación futura, porque este planeta y todo este universo en 4 dimensiones va a desaparecer, y todo el propósito por el cual tú naciste y yo nací es para comenzar a prepararnos para gobernar con Cristo. ¡Qué barbaridad! Comienza todo a tener sentido. ¿Para qué nací? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito y el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito para que Dios me haya puesto en este planeta? ¿Trabajar? ¿Hacer dinero? ¿Ser Miss Universo? ¿Miss América? ¿Rambo? ¿Estrella? ¿Político? ¿Gobernante? ¿Tener 5 o 10 compañías? ¿Será ese el propósito tan superficial que se encuentra detrás de la vida? De ninguna manera. Hay un propósito mucho más profundo, que es: si tienes a Dios como el eje de tu vida, no importa lo que seas, mecánico, médico, licenciado, abogado, político, deportista, cantante, mientras tengas a un eje en tu vida que es Dios, todo va a girar alrededor de Él, y ese propósito es el que te va a impulsar a poder prosperar, a poder bendecir a tu familia y a poder aportar algo cuando tú y yo muramos. Y que no muramos como mueren los burros y como mueren las vacas y como mueren los perros, que no dejaron nada más que un recuerdo que se ve en 2 o 3 meses. Y a nosotros Dios nos ha dejado ese legado, que nosotros podamos influir
y servir a nuestra sociedad y a la generación en la cual tú y yo vivimos para poder aportar algo. Y en la otra vida Dios nos va a decir: Juan, ven para acá, siervo fiel, te abrazo, fuiste fiel, te di esto, te di dinero, o no tuviste dinero, pero conforme a lo que te di, has sido fiel. A uno le dio 10 talentos, a otro 2 talentos, al de los 2 talentos no le va a pedir al de 10 talentos, pero al que nos ha dado mucho, y a ti que te ha dado mucho, o a ti que no te ha dado mucho, con lo poco que tienes y lo mucho que tienes, lo único que vale es la fidelidad. La fidelidad. A la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? La viuda de Elías. Le va a hablar Dios: viuda, tú no tenías ni para comer, y tenías un hijo, y te mandé a Elías mi profeta. Y como no tenías nada de comer más que una tortilla nada más, y una gota de aceite para freír esa tortilla, ¿sabes qué, viuda de Sarepta? Tú no le negaste partir a la mitad a mi profeta que te envié, y te sacrificaste para que él pudiera comer. Y por eso Elías le dijo a la viuda: de aquí en adelante nunca te faltará el aceite ni el vino en tu mesa. Y a esa viuda la va a recompensar conforme a lo poquitititito que tenía, y a nosotros conforme a lo mucho que nos ha dado. Esa es la forma del gobierno moral de Dios. Entonces Dios interroga a Job y le dice: ¿dónde estabas tú? A ver si entiendes algo de la creación. ¿Quién determinó el tamaño de la tierra? ¿Cómo es posible que la tierra tenga una circunferencia perfecta? ¿Cómo es posible que la tierra tenga una inclinación perfecta de 23 grados y medio sobre su eje? Un grado más o 2 a la derecha que la tierra tuviera, o a la izquierda, se le harían los polos, sería imposible la vida. ¿Cómo es posible que la tierra tenga un movimiento tan perfecto de rotación sobre su eje en 24 horas que ni siquiera nos sentimos que estamos en la rueda de la fortuna? Ahorita estamos en un planeta que está girando y tú y yo no lo sentimos por las fuerzas centrípetas, las fuerzas que existen de rotación en el planeta Tierra. ¿Cómo es posible que esta Tierra tenga un movimiento aparte de traslación? ¿Quién la está empujando? ¿Quién empuja? Para que dé una vuelta alrededor del Sol y regrese y no se salga de su círculo elíptico. No se sale, y ahí va la Tierra y le da la vuelta al Sol, y la distancia en la que se acerca al Sol es perfecta en verano, es perfecta en invierno, en primavera y en otoño, para que tengamos 4 estaciones y para que diga Dios: no quiero que se aburran mis chiquilines. Dímelo, Job. Te me pones al brinco y ¿por qué hay tornados? ¿Y por qué se murió esto? Y si Dios existía, no sé, pues, el papel de nosotros los seres humanos es ponernos en la posición de dioses. Ese es el problema humano, la soberbia. Y, a ver, págate para acá, bájese, y aquí siéntese. Ahora yo voy a ser abogado y te voy a comenzar a juzgar, y te voy a comenzar a interrogar. ¿Tú, con cerebro de renacuajo que tienes, tú te atreves cuando ni siquiera ¿Entiendes las leyes cósmicas? Ni las leyes microscópicas. ¿Tú te atreves a creer que yo hice mal porque no entiendes? El hecho que no entendamos lo que pasa no nos capacita ni nos justifica para juzgar a Dios. Y ahí es cuando cae la humillación. Padre Job cayó un momento que dijo: Señor, no lo entiendo, pero en ti creo. Te alabo y te bendigo. Y yo sé que aunque mi carne sea deshecha, algún día te veré. Seré purificado como el oro y el oro de Ofir. Te adoro y te bendigo. No entiendo qué pasó en mi vida, no entiendo por qué perdí esto, no entiendo, pero te sigo adorando y te sigo sirviendo, porque no lo trato de entender. Y además, tú no quieres que yo lo entienda, porque entonces no viviría por fe. ¿Qué es la fe? La fe es que aunque tú no entiendas, sigues caminando con Él. Esa es la fe. Si es por vista, si podemos entender todas las cosas y podemos ver las cosas como quisiéramos verlas, ya no sería por fe. Pero Dios diseñó en su soberanía que caminemos por fe.
No por lo que oigamos, no más que por la palabra de Dios, no por, por la vista. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La respuesta todavía, ¿verdad?, es, pues yo no había nacido, realmente te reconozco, Señor, que no entiendo cómo hiciste la circunferencia de la tierra, ni el movimiento de la tierra, ni nada. Ahora, de la tierra, regresamos a Job 38, Dios se brinca al mar. Pasemos al mar, chiquilín. A ver, acompáñame, por favor. Y me traes a tu maestro también de oceanografía, y al de química, y tráeme a tus maestritos ateos que se muy salchichones, ¿verdad? Tráemelos, por favor. A ver, vengan para acá. Versículo 8 al 11. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando cerraba, saliéndose de su seno, como yo cuando puse las nubes por vestidura y por su faja la oscuridad? Ahora vemos nosotros en el mar, ¿quién determinó el límite de los mares? Tú nunca has estado en la playa, ahí sentado en la playa, y te acuestas en la playa y te quedas roncando. ¿Sabes por qué te quedas roncando? Porque sabes que el mar no se te va a venir encima. Hasta ahí va a llegar, hasta donde tú estás en la playa. ¿Y nunca te has preguntado por qué no se viene el mar sobre las ciudades? ¿Por qué no se sale de su seno? Inmensas miles de toneladas cúbicas de agua, que hace que el mar llegue nada más, y ahí se quedó, con excepción de los tsunamis, desde luego, ¿verdad?, producidos por terremotos submarinos. Pero ¿quién puso el límite al mar? Dios le está preguntando a los oceanógrafos y a los expertos en que están tratando de explicar que Dios no existe. ¿Quién determinó el límite de los mares para que no inundaran la tierra seca? Dice la Biblia que Dios le puso un cerrojo y le dijo al mar, hasta aquí llegas, y hasta ahí llegan todos los océanos del mundo y del planeta Tierra. ¿Quién determinó sus orillas y hasta dónde iban a llegar? ¿Quién adornó los mares arriba con las nubes y el fondo de los mares con oscuridad? Dímelo, si tú crees que sabes más que yo, pregunta Dios. Brincamos de la tierra al mar y a los días, versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? En varias preguntas Dios lleva a Job a que se interrogara a sí mismo de cuánto sabía de la rotación de la tierra sobre su eje, lo cual produce el mar, el día y la noche. En otras palabras, Job, a ver, ven chiquilín, ¿quién crees que cuando amanece te pintó ese cuadro de la puesta del sol, de la salida del sol tan preciosa? ¿Has estado alguna vez en el atardecer en Acapulco o allá en Playa del Carmen? Ahora el pasado seminario de matrimonios que tuvimos en Cancún, en la Riviera Maya, estamos todos junto al mar en la renovación de votos. El pastor Josué Jiménez estaba predicando y como a las 5 o 6 de la tarde nos sentíamos en el cielo. Impresionante los colores, las nubes. Dije, Señor, ven el rapto ahorita, Señor, llévanos ahorita. Así nos queremos ir. ¿Quién crees que hizo eso? Dice Dios. Ve nomás esa belleza que yo la diseñé precisamente porque les puse en ustedes a admirar la escultura, las pinturas, la belleza, el arte. Dios lo hizo para que nosotros nos maravilláramos de su creación. Y así como te paras ante una Gioconda y a una pintura de Rembrandt, o así como escuchas el Hamlet de William Shakespeare y te dices qué poesía más increíble hecho por hombres, imaginémonos lo que Dios nos ha rodeado, pero no tenemos la capacidad de poder admirarlo por el pecado y por nuestra soberbia intelectual. Qué terrible es cuando no podemos nosotros apreciar las bellezas de Dios. Y es lo que le está preguntando Dios a Job. ¿Fuiste tú el que ordenaste a qué hora sale el sol? Lo ordené. ¿Sabes una cosa, chiquilín? Lo ordené exactamente a la hora que te despiertes para que veas mi belleza. Y el sol se mete en la tarde exactamente cuando la oscuridad ya viene. Pero antes de las tinieblas, te recuerdo que la luz es más fuerte que la oscuridad. ¿Has ordenado tú la luz del día para que se meta y las tinieblas
para que se manifieste? ¿Sacaste tú la luz para mostrar las hermosas características de la tierra? Todas estas preguntas las hace Dios a Job para que él comience a considerar verdaderamente qué maravillosa es la creación y el diseño inteligente de Dios. Ahora pasemos al versículo 16, las dimensiones del universo. ¿Has entrado tú a las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Damas y caballeros, señores oceanógrafos que nos escuchan a través de las redes sociales y que se encuentran aquí presente, nadie ha podido hasta este momento llegar al fondo del mar. Nadie. La máxima profundidad que tiene el mar son 11 kilómetros en el océano Pacífico. Imposible llegar a esa profundidad, donde hay otra vida completamente diferente, desconocida para el ser humano. En cuanto al espacio, el Voyager número 2 estuvo 12 años en el espacio a 7.5 billones de kilómetros, o sea, 4.4 billones de millas de la Tierra cerca de Neptuno. ¿Alguien dice, conoces a alguien, eso fue hace 4,000 años, conocen ustedes a alguien en el siglo XXI que puede decir, ya entré hasta las profundidades del mar y queremos ir a la luna de miel? Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Imaginémonos irnos a ese satélite caótico, despoblado, desolado, y compararlo con Playa del Carmen, cerca de Cancún. Imagínense nada más qué locos estamos. Pues así de locos hay 2 rusos que apartaron millones de dólares para el primer viaje a la luna de miel. Ni siquiera va a poder darle un beso a su novia por la escafandra, que es lo principal de la luna de miel, ¿verdad? Imagínate una luna de miel de... Ahora, algo que es maravilloso también, dice el versículo 19. Vean lo científico de esto, a ver si lo notan. ¿Por dónde va? Va. ¿Qué es va? Viajar, ir. ¿Por dónde viaja? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Job está citando algo hace 4,000 años que se descubrió hasta los últimos siglos de nuestra vida, de que la luz viaja en ondas en el espacio. Las ondas de sonido no viajan en el espacio, las dos son ondas, pero la luz viaja en el espacio, y por eso podemos ver la luz de las estrellas que llegan a nosotros y que ya desaparecieron hace millones de años. Y el sonido viaja dentro y abajo de la atmósfera. Pero si salimos de la atmósfera y nos vamos a la luna, le dices, ¡Pacu! ¿Qué? Ponte la escafandra y me vas a oír. ¿Por qué? Porque el sonido saliendo de la atmósfera ya no viaja. ¿Quién le dijo a Job que la luz viajaba? Pero, más interesante, ¿y dónde está? Esta palabra está nos habla de algo fijo, o sea, la luz viaja, las tinieblas son estáticas. Y cuando lo relacionamos con el mundo espiritual, cuando tú estás en la luz con Jesús, siempre estamos camino hacia la perfección, hacia la madurez. Siempre vamos caminando. El camino de Jesús nos guiará por caminos de justicia mientras estamos en la luz. En el momento en que el pecado entra a tu vida, el pecado nos deja en el mismo lugar, dando vueltas para acá y para acá. 40 años en el desierto, los judíos sin poder avanzar porque vivían en tinieblas. Lo que se aplica físicamente se relaciona espiritualmente. La luz viaja. Jesús dijo, yo soy la luz. Y cuando entra en nuestras vidas, iniciamos el viaje, la aventura más grande
con el Hijo de Dios. Y el camino del justo es como la aurora que va en aumento, más luz y más luz y más luz, hasta que el día amanece. Pero el camino del impío y del pecador es tinieblas. Ahí estás sin moverte, sin avanzar, sin progresar, y así moriste como Gutierritos. Naciste de las tinieblas, comiste como las vacas, hiciste ejercicio como los caballos, trabajaste como los burros, y cuando te moriste fue lo único que pasó en tu vida: trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir. Por eso es uno de los salmos: muchos seres humanos no parecen más que animales. No lo digo yo, lo dicen los salmos. No hay comparación cuando el ser humano no ha entendido el propósito y el conocimiento por el cual Dios te trajo a este mundo. Y finalmente, dice el versículo 25 al 30, consideremos ahora la lluvia y el hielo. Esto es asombroso, puesto que Job no entendía los misterios del universo. Tal vez sabía algo acerca de las cosas más sencillitas: la lluvia y el hielo. Lo que cae ahí. Tú sabes lo que se encuentra detrás de este misterio. Dice el versículo 25: ¿quién repartió conducto al turbión? La palabra turbión es como una tempestad. Y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierra hierve. ¿Sabes de qué manera le dice Dios a Job? Salen y hago los relámpagos. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, una noche lluviosa o tormentosa, han visto de repente pum, 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 y aparecen como rayos así en el cielo? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Quién los produce? ¿Por qué viajan de esa manera? ¿Qué contiene esa fuerza eléctrica increíble con un potencial de 50,000 bombas atómicas? Pregunta, dice Dios: ¿quién crees que reparte o quién crees que dirige todas esas cosas en el cielo? ¿Quién hace que puso las nubes alrededor de la tierra para que venga el ciclo de donde viene la evaporización? Sube completamente el vapor y allá se junta. Y una pregunta: ¿el agua pesa? ¿Pesa el agua? ¿Y por qué no se caen las nubes? Yo agarro una cubeta que pesa 100 gramos y le pongo agua y la hace más pesada, y las nubes no se caen. ¿Por qué? Pregúntale a tu maestro ateo. Todas estas maravillas son increíbles para poder nosotros meditar, y vamos a considerar en la próxima clase las estrellas, que eso es lo más increíble que puede existir. En el versículo 31, las Pléyades, las ligaduras del Orión. Las Pléyades, ¿verdad?, son las 7 estrellas más calientes que existen en el universo. El Orión es la más grande constelación que existe en todo el universo. La palabra constelación es Mazarot, que significa constelaciones del zodíaco. La palabra zodíaco significa grados o pasos, y vamos a descubrir que en todo el universo a nuestro alrededor, lo que se llaman los signos del zodiaco, que los han convertido Satanás en la astrología. Una cosa es la astronomía, y Satanás la revolcó y la volteó y le puso astrología. Entonces, la astronomía es el estudio del universo y de los planetas y estrellas, y la astrología es la falsa ideología de creer que ellos dirigen nuestras vidas. Entonces vamos a verlo claramente, ¿verdad? Porque los signos del zodiaco son las etapas del paso del sol en el cielo, que corresponde a los 12 meses del año. Y lo más increíble de los signos del zodiaco es lo siguiente: que comienza su circuito con Virgo, la Virgen, y termina el año en la constelación de Leo, que es el león. Y esto nos revela el inicio y el final en el cielo de la vida de Cristo.
escrita por Dios en los astros, que el diablo quiso voltear y deformar y adulterar, convirtiéndolo en una filosofía satánica que es la astrología. Pero todo lo que Dios ha hecho, porque el diablo no es original en nada, todo él lo revierte y lo voltea y lo tuerce. Él no es original. Si existen estos signos del zodíaco arriba, es porque en ellos está escrita la creación de Dios, como lo vamos a ver en la próxima clase. Alabado sea el nombre eterno de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. A ti te damos las gracias, Padre Santo. Oh profundidad de la sabiduría, del conocimiento y la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus caminos, oh Dios, e inescrutables tus pensamientos, que son más altos que nosotros y tus caminos más altos que los nuestros. Gracias porque te ha placido revelarnos el secreto y el conocimiento de tu voluntad, para que vivamos una vida de propósito y de significado, para que entendamos el inmenso amor, la exquisitez, la delicadeza en la cual fuimos creados para ti. Nos diste una inteligencia que no tienen los animales, ni un sentido de apreciación y de adoración, porque pusiste la eternidad en nuestros corazones, para que pudiéramos alrededor de esta creación, que no se va a comparar con la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra que viene, aquel día que estemos contigo, podamos decir: valió la pena vivir por fe. Valió la pena haber entregado mi vida a Jesucristo y no haberla tratado de guardarla para mí mismo, para mis propios intereses. Valió la pena haber conocido al Hijo de Dios, quien en esta mañana a muchos de ustedes les está hablando, invitando a que vengan a la cruz, donde Él abrió sus manos y fue rasgada su cabeza con espinas, sus manos taladradas con clavos y sus pies, para decirte: te amo, quiero entrar a tu vida, dame la oportunidad de entrar a tu vida. No vas a perder absolutamente nada, todo lo contrario. No te imaginas las riquezas de mi gloria y del conocimiento que voy a revelarte, además del perdón de tus pecados y la vida eterna. Muchos de ustedes, díganle a Dios en esta mañana, ustedes que nos escuchan por las redes sociales, invitando a Cristo: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que con esa cruz tú pagaste con ellos con tu sangre. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, y como creo que vives y que eres el que has creado y sustentado el universo, entra a mi corazón. Eres tan grande que los cielos de los cielos no te pueden contener, y tan pequeño de caber en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bendita palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Todos ustedes en esta mañana que nos visitan por primera vez, o que tal vez han hecho esta oración por primera vez en su corazón, les quiero pedir que si tú invitaste a Cristo repitiendo esta oración en esta mañana, ahí desde tu lugar, ponte de pie. Les queremos felicitar. Pónganse de pie. Miren cuántos. Dios los bendiga. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias por allá atrás también. Gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Tenemos invitados que vienen desde Brasil. Están por acá los brasileños, ¿verdad? Y también los de aquí están todos los de Brasil, los de Ecuador, también de Canadá, que vienen desde allá. Bienvenidos, qué gusto que vengan a visitarlos. Gracias a Dios por sus vidas. Que Dios bendiga tu vida y Dios bendiga tu matrimonio. Que Dios bendiga el fruto que llevas ahora en tu vientre, para que esa criatura cuando nazca
nazca bajo el conocimiento y el temor de Jehová, con padres cristianos que le sepan dar dirección a su vida. Dios bendiga a tus padres. Dios bendiga a tus animales domésticos y a tus hermanos y tus familiares. Dios bendiga las manos con las que trabajas y te fortalezca, Dios, tu salud. Dios te guarde de todo aquel mal cuando salgas a la calle, para que cuando tú regreses cada noche a tu casa, descubras que la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Que Dios te llene de toda su paz que sobrepasa el entendimiento, y guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Gracias, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y tenemos hoy como título: Preparando a tus hijos para el futuro. Vamos a hablar de cómo educar a nuestros hijos con este libro maravilloso que se llama la Biblia. 7 años después de la sangrienta guerra civil de los Estados Unidos de Norteamérica, un gran escritor y patriota escribió las siguientes palabras: oh Dios, tiempos como estos demandan mentes fuertes, grandes corazones, una fe y convicciones verdaderas y una voluntad dispuesta a obedecer este libro. Danos hombres que no se corrompan en el gobierno, hombres que no se dejen comprar, hombres con convicciones profundas y voluntades férreas, hombres de honor, que nunca comprometan ni cambien la verdad por la mentira. Josías Holland fue el escritor de estas palabras. Y actualmente creemos profundamente que esta es la clase de hombres que Dios está buscando. Dentro de cualquier sociedad en que vivimos, una sociedad, ustedes lo saben, corrompida completamente, moral, política, filosófica y científicamente también. En el segundo libro de las Crónicas en el Antiguo Testamento, capítulo 16, segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 9, encontramos estas palabras: porque los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder y su favor a los que tienen un corazón perfecto para con Él. Aquí es importante rápidamente las palabras que se usaron en el original hebreo.
La palabra poder es la palabra hebrea chazak, como suena con Q de queso al final, chazak. Y significa esforzarse, fortalecer, infundir vigor y fuerza. Vamos a leerlo otra vez. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Dios está buscando, en muchos de ustedes, varones que me escuchan, Dios está buscando hombres que Dios te quiere esforzar. Dios anhela esforzarte. Te quiere fortalecer y te quiere infundir un vigor y una fuerza que humanamente no tenemos. Esta es la razón por la cual mandó el Espíritu Santo, porque humanamente enfrentamos un mundo hostil, un mundo corrompido, un mundo que nos jala, un mundo que quiere que sigamos ese camino, y necesitamos algo sobrenatural funcionando, infundiéndonos internamente algo de lo cual carecemos, y este es el Espíritu Santo. Nuestro clamor debe ser el mismo. Oh Dios, danos hombres verdaderos como Noé, que no tengan miedo de anunciar que tus juicios no tardan en caer a este mundo muy pronto. Hombres como Abraham, que estén dispuestos a creer verdaderamente que eres real, que eres justo y que eres santo. Hombres como Abraham, que estén dispuestos a realmente a vivir por fe. Como José, que estuvo dispuesto a ir a la cárcel para no sacrificar su vida y para poderla hacerlo en nombre del Señor. Como José, que estén dispuestos a ir a la prisión con tal de sacrificar sus vidas morales. Hombres como Daniel, que estén dispuestos a ser lanzados a un foso de leones antes de comprometer sus convicciones. ¿Existe esta clase de hombres ya en el mundo? Hace algún tiempo en una conferencia me hicieron esta pregunta. De todos los gobernantes que hay ahorita en el mundo, me preguntaron una periodista, ¿usted me puede mencionar algún gobernante que realmente sea justo? Un Winston Churchill, un Abraham Lincoln, una Margaret Thatcher, alguien que pueda realmente ahorita sobresalir por su honestidad hacia el pueblo y sus convicciones morales. Créamelo, lo sentí en mi corazón un pesar muy grande y le dije, no tengo ni a la memoria ningún gobernante actualmente en el mundo que pueda tener estas condiciones que tuvieron estos hombres en el siglo pasado. Ayer contemplábamos un mundo completamente a la orilla de un abismo, donde ya el mundo se está hundiendo en todas las áreas que hemos investigado en el mundo. Sin embargo, antes de que Dios nos dé esta clase de hombres, nos da primero hijos, nos da niños que se van a convertir en adolescentes y después en hombres maduros. Y somos los padres, pues, nosotros, a quienes Dios nos entregó la responsabilidad, la enorme responsabilidad de forjar el carácter de nuestros hijos y de sus vidas espirituales para convertirlos en verdaderos hombres de Dios. Mi oración más grande es que el día que Dios me llame a su presencia, mis hijos, mis nietos puedan decir, mi padre y mi abuelo fue un hombre de Dios. No fue presidente, ni construyó 10 casas, y tuvo edificios, y fue ministro, y lo que tú quieras y mandes. Mi padre y mi abuelo fueron grandes hombres de Dios. Mi padre era un hombre con convicciones morales. Yo supe, lo vi, lo experimenté. Él amaba a nuestra madre. Él nos dio un buen ejemplo, y esto es la mejor herencia que podemos dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos. Veamos pues el libro de Proverbios. Abran su Biblia en el libro de Proverbios, y en esta mañana vamos a ver algunos consejos que Dios nos da y nos ha revelado para saber cómo preparar a nuestros hijos para el futuro. Les voy a nombrar rápidamente las 5 áreas de enseñanza en la que Dios pone la atención de nosotros
para enseñarles a nuestros hijos. Número 1, que tengan convicciones bíblicas profundas. Número 2, que aprendan a escuchar el consejo de Dios. Número 3, que aprendan cómo tratar con las tentaciones. Número 4, que aprendan cómo administrar el dinero. Y número 5, que sepan el valor de trabajar duro en la vida. Veamos la primera, que es convicciones profundas. Proverbios 1, versículo del 8 al 10. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Versículo 10, versículo 15. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, van presurosos a derramar sangre. En vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a sus propias sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. En este pasaje se nos enseña la necesidad de enseñarles a nuestros hijos la importancia de tener convicciones bíblicas. Hace muchos años me habló una persona como a las 10 de la noche y me dijo: Armando, mañana me hablaron de él trabajaba en un puesto muy alto políticamente, mi jefe me va a entrevistar. Y me dijeron algunos de los empleados que lo más seguro es que me iba a preguntar si yo era cristiano, porque él está buscando personas a quien interrogar sin saber por qué los cuestiona si son cristianos. Y él me dijo: ¿tú qué crees que debo contestarle? Porque posiblemente si le digo que soy cristiano, me va a correr o no me va a dar el trabajo. Y le dije: ¿qué convicciones tienes? ¿Eres o no eres? Sí soy. Pues esas convicciones manténlas hasta el día de tu muerte. Al otro día me volvió a hablar a mediodía y me dice: quiero darte unas buenas noticias. ¿Qué pasó? Fui con mi jefe y me preguntó y le dije que sí era cristiano, y me dijo: gracias a Dios, son los hombres que estoy buscando. Nunca sabemos el valor de las convicciones bíblicas. Cuando tú estés dispuesto a enfrentarte a tu compadre, a tus mismos familiares: oye, es cierto que eres cristiano y que por aquí, por allá, sí, ¿y qué? Mientras nosotros no manifestemos este valor al mundo, a nuestros amigos, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, en tu taller de carpintería, en tu taller de plomería, mientras nosotros no manifestemos al mundo y a los que nos rodean que nada nos va a mover y que estamos dispuestos a decir al mundo: sí soy hijo de Dios, ¿y qué? Dios no puede trabajar a través de nosotros. ¿Qué es la fe? La fe es creer lo que Dios dice. Entonces, tu fe va a ser probada. 1 Pedro capítulo 1, es necesario que nuestra fe sea probada a través del fuego. Y cuando tú enfrentas a tu gente: oye, me dijeron que ya no tomes y que ya no te emborrachas, ¿es cierto? Bueno, sí, ¿verdad? Pero no soy fanático con muchos de mi iglesia, Y cantidad de cristianos que responden de esta manera. Oye, que ya no te echas compadre, una conmigo, unos alcoholes, no vamos a acabar una de Don Julio 70. Bueno, sí, ¿verdad? 3 o 4 copitas y comenzamos nosotros a tener miedo de lo que la gente va a pensar de nosotros, o que la gente piense que tuvimos un cambio, cuando es precisamente nuestro testimonio lo que Dios usa, y cuando les hablamos de Cristo, Dios obra en sus corazones. En Proverbios capítulo 4, versículo del 3 al 5, dice Salomón estas palabras. Proverbios 4, 3 al 5: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Versículo 14:
No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal. Pierden el sueño y si no han hecho caer alguno. Comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mientras tú te enfrentes a un mundo donde tú resistes, sí y que, mis convicciones son primero, sin que te des cuenta, el poder de Dios dentro de ti comienza a abrirte otros caminos insospechados, porque el camino del justo es como la aurora, así cada vez va a ir de victoria en victoria en victoria. Simplemente porque Dios está buscando esta clase de hombres en quienes mostrar su poder. Esa cobardía que tienen muchos cristianos de enfrentarse al mundo, a sus familiares, a sus amigos, a sus compadres, para que no hablen mal de ellos o que les digan que ya no son lo que ellos creían, es precisamente lo que te ha impedido crecer y fortalecerte delante de Dios. Esto tenemos que enseñarles a nuestros hijos. ¿Cómo puedo ir en la calle, abrir la ventana y ver una muchacha que pasa y quedármela mirando cuando mis hijos me están viendo a quien estoy viendo? ¿Esas son convicciones? ¿Cómo pueden mis hijos oírme una conversación con algún amigo mío o con otra persona cuando mi conversación, ¿verdad?, es reírme de chistes groseros y de cosas maleducadas, o de que las mujeres y que esto y que el otro? ¿Qué convicciones le puedo dejar a mi hijo? Cuando yo le hable de Cristo, mi hijo se va a burlar de mí, porque va a decir: papá, tú eres un hipócrita, y no me vuelvas a decir que soy drogadicto porque fumo marihuana, porque tú, ¿verdad?, eres un adúltero. Así que tú no tienes, yo no tengo pecados más grandes que... Así le contestó una vez un muchacho a su papá, y el Señor no supo qué contestarle, y me habló que él le contestó a mi hijo. Le dije: ten convicciones para que tu hijo crea que Jesús es real. Vemos nosotros entonces que dejar amistades para nuestros hijos es difícil, lo sabemos, y doloroso. Los jóvenes tienen sentimientos de lealtad bastante fuertes, pero hay dos cosas como padres que podemos enseñarles para animarlos. Número uno, enséñale lo que es tener un verdadero amigo. Lo que es un verdadero amigo. Trate de motivarles para que evalúen al amigo que tienen ahora y pregúntale si realmente ese amigo lo quieren imitar o a qué clase de amigos quieren tener. Pepito, ¿tú crees que siguiendo con Jorgito, que ya sabemos que es marihuano, que es borracho, que se acuesta con su novia, tú crees que siendo amigo de él, tú vas realmente a resistir la tentación? Mi hijo, no seas tonto. Ellos no duermen si no hacen el mal, andan de mujer en mujer, de novia en novia, de alcohol, de droga en droga. ¿Tú crees que tú quieres imitar a tu amigo con el cual tú andas? Entonces nuestros hijos tienen que abrir el entendimiento y darse cuenta que las amistades corrompen las costumbres. Cuando tú tienes un amigo que va contrario a lo que tú piensas, va a acabar corrompiéndote, porque él te va a jalar en lugar de que tú lo jales y lo trates de sacar. Si tú participas en lo que él hace, acabas corrompiendo tu testimonio, tus convicciones y tu moral. En segundo lugar, recuérdale las consecuencias de escoger malas amistades. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 73, versículos del 2 al 3, escribe el rey David, Salmo 73, del 2 al 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Siempre nosotros somos tentados: pues mi compadre trae un buen coche, y mira que anda con la amante, y ja, y ojo. Y muchas cosas vemos cuando observamos la vida de la gente que no es cristiana y la comparamos con nosotros. Y aquí yo estoy aquí como Francisco de Asís, pues nomás rezando, ¿verdad? Y orando, yendo a la iglesia el domingo. Mira mi compadre la vida que está dando.
y somos tentados a creer que realmente ellos tienen una mejor vida que nosotros. La percepción que tú tengas de este punto de vista te engaña el corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Dice en Eclesiastés capítulo 6 del 1 al 2, el rey Salomón: he visto un mal debajo del cielo muy común entre los hombres. Aquel a quien Dios le permite tener dinero, fama, poder, popularidad, y no le falta nada de lo que tiene. Versículo 2, pero el hecho que tú veas que una persona aparentemente le está pasando bien, dice Salomón, pero Dios no les da el don de disfrutar lo que tienen. Una cosa es que tú veas eso y otra cosa es que realmente creas que están disfrutando lo que tienen. Yo conozco cantidad de personas, ¿verdad?, con muchísimo dinero. Conocí el año pasado, durante la pandemia, un hombre que tenía un Porsche, se trajo un Corvette nuevo de Estados Unidos, una casa impresionante, alcohólico, su esposa lo quiere dejar, su hija cayó en el lesbianismo. Y me decía: Armando, tengo todo por todos lados, no disfruto nada. Mi coche Porsche no lo puedo sacar porque tengo miedo que me secuestren. El Corvette ya me da miedo sacarlo también porque ya me amenazaron, etcétera, etcétera. Un hombre que cualquiera lo podía ver, que tenía todo para disfrutar de la vida, pero no tenía ese don que solo Dios da. Solo Dios puede hacer que disfrutes o tu bochito o un Porsche. Más vale comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Tenemos que entender la percepción con la cual nosotros percibimos al mundo. No te dejes engañar por lo que ves, no te guíes por las apariencias. No es cierto que están disfrutando. Cualquiera que hubiera visto a Elvis Presley, sus defensas de sus Cadillacs, oro puro. 500 mujeres afuera de su casa en Memphis, Tennessee, 500 mujeres en línea esperando entrar y tener relaciones con él. Oye, cualquier hombre ha soñado con eso, ¿verdad? ¿Cómo que amén? Ya te ventaneaste, ¿eh? Hoy duermes en el suelo. ¿Quién podía ver a Michael Jackson? Uno el rey del rock and roll, el otro el rey del pop. Cuando antes de morir nunca supieron si era hombre o era mujer. Michael Jackson, el rey del pop, el ídolo de los jóvenes. Hijo, ¿a ese quieres tú imitar? Hijo, ¿quieres tú ver a Elvis Presley? Antes de los 45 años murió, drogado completamente. Claro que con la Biblia abierta, así murió Elvis Presley. Cómo murió Michael Jackson, ¿verdad? Cómo mueren los grandes artistas, cantantes, cómo acaban boxeadores, políticos. Mi padre trabajó con 3 presidentes de la República en México. Era un político mi padre. Y yo estuve con él viajando con estos presidentes. Y entré a Los Pinos a presentarle a Billy Graham, al doctor evangelista del siglo pasado. Y cuando acabamos de estar con estos presidentes, me di cuenta, después de estar con Billy Graham, que nunca me volvería a apantallar ningún político, por más que fuera el presidente de la República. Hombres que terminaron, ¿verdad?, en silla de ruedas, golpeados por sus esposas, completamente alcoholizados. Los hijos los abandonaron, tuvieron su periodo de 6 años, y por acá y por allá. Y las mujeres... Pero es como la rueda de la fortuna. Tú te subes a la rueda de la fortuna y cuando estás arriba, viva Zapata y viva Villa. Y la rueda tiene que bajar y tienes que volver a tocar piso otra vez. Nunca nadie dura arriba. Recuerda eso. Nunca nadie dura arriba. Como el otro día hablábamos de la pobre María Félix, ¿verdad? Que se hizo tantas cirugías que levantaba la mano y se levantaba la patita, la piernita. Elizabeth Taylor, la mujer más bella considerada del siglo XX, 9 matrimonios.
Buscando como la mujer samaritana en Juan capítulo 4, buscando siempre en los hombres quién me va a hacer feliz o qué mujer me va a hacer feliz. Escúchame, de esa agua volverás a tener sed. No importa lo que tú trates en tu vida, buscar en el sexo, en el poder, un puesto político, en la fama y la popularidad, cuando tú lo tengas y estés arriba en la cúspide, en el éxito, ahí te darás cuenta que sin Dios es más rápido tu caída que cuando tú estabas en el punto que tú creíste que te iba a traer todo. Número 2, la segunda cosa que enseñamos a nuestros hijos es escuchar el consejo de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Tú quieres vivir más tiempo? ¿Quieres llegar a los 70 años con salud? ¿A los 80 años con salud? ¿A los 90 años con salud? ¿Quieres realmente disfrutar la vida, venir de vacaciones y no traer tu laptop? Hoy vienes de vacaciones. Vete con tu esposa en la noche a ver la luna, a tomar, a tomar refrescos, ¿verdad? Hay que aclararlo siempre, ¿verdad? Comer, etcétera, etcétera. Y no, vienen hasta aquí, vienen a trabajar y ahí están en su cuarto y trabajando y telefonazos y a la compañía y mi secretaria. Ni siquiera 3 días en este maravilloso lugar de la Riviera Maya lo disfrutan. ¿Por qué? Porque no han aprendido a disfrutar la vida. Van con sus nietos a Acapulco, a cualquier lado, y en lugar de estar con sus nietos, disfrútalos, cárgalos, juega con ellos, échales agua, etcétera, etcétera. Con tu esposa vayan a jugar boliche, etcétera. Disfrutar las cosas tan maravillosas que Dios nos da, descansar nuestra vida, relajarnos en las cosas que Dios nos da, como este lugar maravilloso. Ni siquiera disfrutan sus vacaciones. Y hay otros de tanto que se acaban la botella de Don Julio, que ni siquiera se acuerdan dónde durmieron. Nunca se aparten, versículo 3, de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque medicina será tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hace algunos años, los médicos de la clínica Rochester y del hospital Hopkins, considerados una de las mejores instituciones médicas y científicas del mundo, llegaron a 2 conclusiones. Número 1, que la más grande enfermedad del ser humano en el siglo XXI que afecta la mente y el cuerpo es el estrés. Están de acuerdo las instituciones médicas más grandes del mundo que la enfermedad del siglo XXI es el estrés. ¿Qué es el estrés? Es un estado interno de insatisfacción, de frustración, de mucha ansiedad. No puedes ni siquiera dormir en paz. De enojo, de rencor, siempre preocupándote demasiado qué vas a comer, y si me corren, y si se muere mi esposo, y si me quitan el seguro social, si sube el dólar, si cae el petróleo. Siempre viendo hacia el futuro con ojos completamente negativos. Esta condición mental que tú tienes afecta tu sistema cardiovascular, gastrointestinal, tu páncreas, tu vaso, tu hígado, afecta todo el cuerpo. Todo viene de aquí. Hace algunas semanas hay una doctora muy buena en Toluca, que tú agarras una barra de hierro y la aprietas, te acuestas, ella tiene una computadora, y al contacto que tú haces con ella va apareciendo en la computadora
tu estado de tus órganos, tu vaso, si tienes cáncer, cómo está tu corazón, tus pulmones. Es impresionante este tipo de medicina cuántica que está actualmente revolucionando el mundo de la medicina y las industrias famosas farmacéuticas. Me dijo: Armando, gracias a Dios, estás bien vitaminado, te dice qué vitamina te falta, bla, 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 todo está muy bien, me dijo, hace algunas semanas, gracias a Dios. Pero tienes un problema, me dijo ella, tienes un problema que se llama los neurotransmisores. ¿Qué es eso?, le pregunté. Me dice: piensas demasiado. ¿Qué me quieres decir? Me dice, o sea, hay unos cortocircuitos en rojo que aparecen en tu mente de que no descansas mentalmente. Y le dije: tiene usted toda la razón, siempre estoy pensando, soy un adicto a la lectura, etcétera, etcétera. Me dice: tú no puedes seguir así, porque tu cerebro también necesita vacaciones. Le dije: pues juego 3 partidos de ajedrez con la computadora diarios y ahí me distraigo con el ajedrez. Me dice: bueno, está muy bien eso, ¿verdad? Pero tienes que aprender ya a relajar o a leer menos y tratar de pensar en nada. Vete cuando vas a caminar. Le digo: sí, todos los días camino 1 hora, todos los días hace 40 años. Ve los árboles, ve los pajaritos. Es que voy pensando en proverbios. No pienses ni en proverbios. No pienses en el Evangelio de Juan. Aprende a no pensar nada para que tus neuronas ya no funcionen nada. Necesitan los circuitos dentro de tu cerebro. Y ella no es neuróloga. Descansar. Y me dijo: ese es tu problema que tú tienes. Bueno, no saben cómo me ha ayudado, ¿verdad? Gracias a Dios. Porque realmente yo no había visto esta particularidad de mi vida en la que yo necesito ponerle atención. Por eso es tan importante estar continuamente checándonos, ¿verdad? Biometría hemática, que el examen 45 elementos, exámenes neurológicos para saber qué está fallando, porque somos muy propensos a creer que estamos bien y muchas veces no estamos como creemos. Enséñale a tu hijo a responder a tu consejo y enséñale a respetar a las demás personas. Dice Proverbios 3, del 11 al 12: no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Llega tu hijo de su casa: estoy enojado con mi maestra, con mi maestro, me expulsaron, me castigaron. Enséñale a tu hijo y a tu hija: algo has de haber hecho para que te hayan llamado la atención. Cuando vayas en la calle y llegas a una iglesia y hay un ministerio de seguridad o un agente de tránsito te para, respétalo. Cuando llegas a un estacionamiento y hay una persona que te dice: no se puede estacionar ahí, no le digas: ¿usted no sabe de quién soy hijo? Los niños pirruris, ¿verdad? Los jóvenes que no fueron educados nunca y creen que son realmente hijos del rey Salomón. Y tienen un despotismo y una soberbia ya a los 12, 13, 15, 17 años de edad, y caminan con parecen pavos reales los muchachos muchas veces. ¿Por qué? Porque creen que son superiores a todas las demás personas. Cuando alguien se acerque en un estacionamiento para lavarte tu carro o tus vidrios, esos pobres muchachos no están robando, están haciendo algo para que les des 5, 10, 15 pesos. Y no digas: quítate, no me ensucies mi coche. Espérame tantito, ¿cómo que quítate? No es tu sirviente ni tu esclavo. Dile, por favor, no traes 5 pesos o 10 pesos, dáselos. Aprende a enseñar a nuestros hijos a que seamos generosos con todos. No le doy a una persona que me pide cuando de una limosna: oye, estás joven, tienes menos de 40 años, no te veo ni cojo, ni manco, ni ciego, no te voy a dar nada, porque la Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Pero cualquier persona que llegue, que le lavo su carro, que le echo, déjalos que los hagan, se están ganando de alguna manera la vida, no están robando. ¿Por qué tenemos ese corazón tan falto de misericordia y de empatía con los pobres y los necesitados? Nuestros hijos tienen que ver ese ejemplo en nosotros. ¿Cómo tratamos a las personas? Enséñale y comparte tu vida con él. Cuando un padre se hace amigo de su hijo, ya le hiciste. ¿Qué significa esto? Comparte con tu hijo tus experiencias diarias. Antes de acostarte, ve a su cuarto.
Oye, ¿cómo te fue, oh hijo? Cuéntame con tus amigos. Fíjate que yo tuve mucho trabajo y tuve que hacer unos negocios. Compártele tus victorias, tus derrotas. Llora con él. Vete con él al cine. Vete a ver partidos de fútbol mientras juegue el América. A tomar un café, a hacer deportes. O sea, haz de tu hijo tu amigo. Mujeres, hagan de sus hijas sus amigas. Es una de las cosas que yo más admiro de mi esposa, porque nuestras hijas son amigas de mi esposa, mis hijos son amigos míos. Los hemos enseñado a que sean amigos de nosotros, a compartir con ellos, a llorar con ellos, a divertirnos con ellos, en todas aquellas cosas que podamos nosotros hacerlo, porque esto es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Número 3, enseñémosles a tratar con las tentaciones. No es de extrañarse que las áreas principales en el libro de Proverbios son acerca de las que están relacionadas con las tentaciones o con el sexo opuesto, con el abuso de la comida y con el exceso de alcohol. Son las tres principales áreas que trata Salomón en los 31 capítulos del libro de Proverbios. Veamos en primer lugar cómo podemos enseñarles a tratar con las tentaciones sexuales. Proverbios capítulo 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Salomón menciona continuamente en este libro la mujer extraña. ¿Quién es esta mujer misteriosa que Salomón anuncia y que nos trata de proteger a jóvenes y adultos de este tipo de mujeres? La Biblia dice claramente que cuando Isaac en el libro del Génesis estaba leyendo pasajes del Antiguo Testamento, fue su padre Abraham a mandar a su siervo a que le trajera esposa. Y cuando encontró a Rebeca, que bueno, es toda una historia preciosa la historia de Rebeca, viene Rebeca en un camello, ¿verdad? Toda tapada, y dice la Biblia que cuando Rebeca vino, Isaac se encontraba leyendo la palabra, meditando en Dios. En otras palabras, enséñale a tus hijos que no necesita andar buscando novia en las discotecas, por favor. Por eso dicen que muchos jóvenes son antropólogos, porque han visitado todos los antros. No es el peor lugar para encontrar novia, dile a tu hijo, porque mira, hijo, en las discotecas hay alcohol y te van a meter drogas. Y las muchachas que van ahí regularmente van a divertirse y muchas acaban embarazadas. No saben ni con quién se van a acostar en esa noche. Y Dios tiene para ti una mujer que nadie te la va a quitar. Busca a Dios con todo tu corazón, a Jehová, guarda sus mandamientos dentro de ti, y Dios, en el tiempo que Dios considere que esa mujer viene en charola de plata, la vas a reconocer, y ella también, que son el uno para el otro. La mujer extraña es la mujer que Dios no quiere a tu vida como casado, ni tampoco a los jóvenes. Ya casados, vamos a tener los hombres también muchas tentaciones. Y hay cualquier mujer que se te acerque con intenciones, ¿verdad?, de propuestas o con miraditas, etcétera, etcétera, es la mujer extraña. Tú tienes a tu esposa, Dios te la dio como mujer, madre, amante, compañera de tu vida, madre de tus hijos, abuela de tus nietos. Respétala, trátala como tu reina. No te imaginas cómo te va a bendecir Dios. Ten cuidado de la mujer extraña. Capítulo 7 del libro de Proverbios. Hijo mío, dice el versículo 6, mirando por la ventana, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella.
a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otra vez está en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz habíamos prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y lo he hallado. Dice aquí en el versículo 17 que le dijo la mujer: he perfumado mi cámara con perfume Chanel, con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos de amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido un largo viaje, la bolsa del dinero llegó a su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó de ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que una saeta traspasa su corazón. Ahora, hijos, escúchenme. Estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al infierno es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Damas y caballeros santos de Dios, el hombre más fuerte de la historia, llamado Sansón, el hombre más grande en sabiduría, Salomón, y el guerrero más grande de la Biblia, David, a los tres hombres, al más sabio, al más poderoso y al más guerrero, cayeron por una mujer. Una mujer fue suficiente para hacer que estos tres grandes hombres cayeran delante de Dios. A Salomón, ¿verdad?, le venció completamente las pasiones. David cayó por Betsabé, y vemos nosotros de qué forma Salomón, David y Sansón cayeron por Dalila, Sansón. ¿Saben lo que significa Dalila? Significa la que debilita. Una mujer es capaz de hacer caer a cualquier hombre. Y cuando tú estás ya prevenido, blindado, nos blindamos con el blindaje del Señor, porque Él es el único que nos puede defender. En cuanto llegue alguien y tú aprendas a decir: no te me acerques. Por eso yo a los pastores les he dicho durante mucho tiempo, nosotros los pastores, nunca un pastor le da un consejo a una mujer joven solos. Nunca, jamás. Hermano, ¿qué quiero un consejo? Que mi esposa esté conmigo, o con una viejita. Nunca un hombre casado contrata a una secretaria guapa de secretaria. Deja que tu esposa contrate la secretaria. Y estoy hablando muy, pero muy en serio. ¿Por qué? Porque es el que crea que esté firme, mire que no caiga. Pero fíjate lo que dice en 1 Corintios 10. ¿Sabes por qué caes? Porque creíste que estabas firme. Cuando creemos realmente que podamos enfrentar cualquier tentación, y tu secretaria enseñándote la mitad de las piernas, o con el escote hasta por acá, mentiras que vas a aguantar tarde o temprano, y luego ya tu secretaria: qué bonita corbata, licenciado, y con su perfume, y sin que te des cuenta, como dice Salomón, va acercándote, te va rindiendo con las palabras, esto y lo otro, te comienza a decir palabras que tu esposa no ha dicho. Qué guapo está usted, licenciado, hoy en la mañana. Mira, chiquita, te agradezco que no me estés salameando, ni tampoco diciéndome cosas bellas. Mi esposa es la que me debe alamar, y la pones en su lugar. ¿Por qué? Porque así es como viene el diablo contra nosotros, y te truena tu matrimonio, tus hijos, tu testimonio y tu trabajo, y Dios se aparta de ti.
hasta que tú recojas la cosecha que tú sembraste. No vale la pena. Media hora de disfrute por una vida de sacrificios y una vida de lamentos. Tenemos que aprender a tratar con las tentaciones. Dice Proverbios capítulo 5, versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué, hijo mío, te pregunta Dios, nos pregunta Dios, ¿por qué andarás ciego con otra mujer? La mujer ajena. Y abrazarás el seno de la extraña, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. ¿Por qué tienes que estar viendo otras mujeres que no es tu esposa? ¿Qué tú no sabes que el que juega con fuego y con carbones calientes te vas a acabar quemando? Si tú sigues viendo pornografía, alegrándote el ojo alegre, ¿verdad? Por todos lados, vas a caer. Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Nadie. Una semana, 3 semanas, un mes antes, psicológicamente te comenzaste a preparar cuando comenzaste con pornografía, con revistas, con ver demasiado a tu secretaria o a otras mujeres de tu compañía, sin que te des cuenta, vamos debilitando nuestras defensas espirituales y cuando llegue la oportunidad, no tendrás fuerzas para resistir. Abre los ojos, percibe el mundo tal como es. Si tú crees que estás firme, qué tonto has sido, porque vas a caer por creer que podías resistir. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Y vemos en penúltimo lugar, enséñale a tu hijo cómo administrar el dinero. Enséñale a tu hijo que si él se dedica a lavar coches en tu casa, a lavar los platos, a barrer el jardín, le vas a dar una propina y de esa propina enséñalo a darle una ofrenda a Dios. Enseñemos a nuestros hijos desde pequeños en la escuela dominical, toma 5 pesos, se los das de ofrenda al Señor. Cuando tus hijos crezcan y aprendan que lo que Dios nos da no es de nosotros, es cuando vienen las bendiciones. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 9 en el Nuevo Testamento. Y esto es muy importante porque de aquí viene la prosperidad famosa, no la teoría, la famosa teología de la prosperidad, ¿verdad?, que han abusado de ella, sino la verdadera prosperidad bíblica. Proverbios 2 de Corintios 9 versículo 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Una vez un ranchero y le dijo a su esposa, oye vieja, ¿qué pasó viejo? ¿No hay sandías? ¿Y cómo que no hay sandías? No hay sandías. ¿Y qué, sembraste tus semillas de sandías? No, entonces ¿por qué esperas que haya sandías en el jardín si no has sembrado semillas de sandías? Y así pasamos nosotros. Oye, ya no me alcanza para el dinero, ya no me alcanza para la escuela. Te pregunta a tu esposa, ¿has ofrendado al Señor? ¿Has dado lo que le corresponde a Dios? No, entonces ¿qué esperas? Recoger lo que no has sembrado. Es una ley espiritual. Si tú no siembras, no recoges, tanto física como espiritualmente. Pero vean ustedes qué sabiduría de Dios. Cada quien dé como propuso en su corazón. Cuídense en iglesias donde les dicen, aquí los de a 1000 y aquí a los de 500. O traigan también anillitos de oro, o traen los títulos de tu casa o el título de tu coche. Salgan corriendo de esas instituciones falsas y mercenarias. Porque esa no es la forma. Dice la Biblia, cada quien dé como propuso en su corazón. Y lo más interesante de esto es que en el Nuevo Testamento ya no hay diezmos. El diezmo era obligatorio en el Antiguo Testamento. Del libro de los Hechos hasta Apocalipsis nunca se vuelve a mencionar el diezmo.
¿Qué menciona los apóstoles? Ahí mismo en el versículo 1 Corintios capítulo 16, de ahí en adelante, vean lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 16, del 1 al 3. En cuanto a la ofrenda, ya no se hablan de diezmos en el Nuevo Testamento. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, ¿cada cuándo? Ya no es el sábado. Cuando alguien llegue y te diga, ¿ustedes por qué no guardan el sábado? Dile, guardamos el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Para nosotros los 7 días son santos. Pero los apóstoles comenzaron a reunirse el primer día de la semana, porque cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés y cuando Cristo resucitó. Entonces, si alguien te dice, ¿por qué no se juntan el sábado? Porque lo enseñaron los apóstoles. Se reunían el primer día de la semana, que es el domingo. Cada domingo, dice la Biblia, cada uno de ustedes ponga parte según, vean ustedes que ahora es como tengas en tu corazón. Ya no se nos obliga el 10. Si el 10 fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es el 15, el 20, el 30, el 40. Esto te tiene que nacer. No, el 10% legalmente, no hay ningún problema. Ahí te vas a quedar toda tu vida legalmente con el diezmo nada más. El 10%. ¿Por qué no lo subes al 15, al 20, al 30? Como el presidente Colgate-Palmolive en California, que da el 60% de su salario a la obra de Dios. Pruébame, dice en Malaquías, pruébame, dice el Señor, y verás si no abriré los cielos. Mientras más seamos librados de la avaricia y de la codicia del dinero, más nos da Dios, porque Dios está buscando hombres en quienes mostrar su poder. Pero cuando a ti te da Dios y le echas y si te van a romper las bolsas de todo lo que has guardado, va a venir de repente tu necesidad y te darás cuenta que es el resultado de tu avaricia. No hay cosa que pruebe más la espiritualidad que la generosidad. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo nos mostró Dios amor? ¿Cuánto nos dio Dios? ¿El diezmo? Nos dio el 100%. Nos dio el 100%. Nos dio aquello que Él ama más que cualquier cosa en el universo, a su Hijo unigénito. Y cuando nosotros entendemos este principio, que es el dar, lo que nos hace verdaderamente seguidores de Jesucristo, nuestros hijos van a seguir el ejemplo. Y finalmente, enséñale a tu hijo el valor de trabajar duro en la vida. Dice en 2 de Tesalonicenses, el que no trabaje, que no coma. Es un error darle a tu hijo continuamente sin permitirle que él valorice el resultado de trabajar para ganarlo. Nada de pronósticos deportivos, rifas, la Lotería Nacional, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es la manera de querer ganar el dinero sin el sudor de tu frente. Y la ley está desde el capítulo 3 de Génesis. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Nuestros hijos tienen que saber que no es nada gratis. Papá, trabaja, lávame el carro, lávame los platos, hazme el jardín, haz aquello, o estudia, o cualquier cosa. Pero tenemos que enseñarles a nuestros hijos el valor que tiene trabajar duro. Todo padre, dale a sus hijos algo que trabajar, lavar el coche, lavar los platos, limpiar el jardín, cuidar bebés, limpiar su cuarto, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿conoces el nombre del más grande hijo que haya nacido? Tal vez no, porque tal vez tú fuiste un hijo rechazado y despreciado, que jamás tus padres te pusieron atención. Pero este hijo se puede identificar contigo porque también sufrió lo mismo. Está escrito en Isaías 53. Fue despreciado y desechado entre nosotros, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades
sufrió nuestros dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Este Hijo, por supuesto, fue Jesucristo, que fue enviado por su Padre a pagar por nuestros pecados a un mundo que le rechazó, le escupió, fue traicionado, entregado, abandonado por aquellos que le seguían, y en la cruz gritó antes de morir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie podrá forjar a un hijo para convertirse en un verdadero hombre de Dios sin antes haber conocido al Hijo de Dios. ¿Quieres enseñar a tus hijos todos estos valores? ¿Conoces tú a Jesucristo? ¿Tú sabes que nadie pudo conocer a Dios sin antes haber conocido al Hijo? Mateo 11, 25 al 28. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Pues mire, yo me voy a Chapultepec y me pongo en flor de loto y hago budismo y hago yoga y me concentro en Dios. ¿Sabes una cosa? Vives engañada. Vives engañado, porque la Biblia dice que no puedes conocer a Dios sin antes venir al Hijo. Porque es el Hijo el que nos reveló y nos revela al Padre. Y para venir al Hijo tienes que creer lo que Él hizo en esa cruz por tus pecados y por nuestros pecados. Y una vez que el Hijo entre a tu vida, vas a comenzar a conocer a Dios. Porque el Hijo te ampliará el entendimiento y tendrás un ejemplo a quien seguir. Para que podamos entender que el modelo más grande de nuestra vida siempre será Jesucristo. Le voy a pedir a mi esposa que pase por acá. Marta, quiero pedirte que ores por nuestros hijos, por los hijos de todos. Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias porque podemos acercarnos a tu trono de gracia. Podemos encontrar ahí ayuda en el oportuno socorro. Señor, sabemos que nosotros somos padres imperfectos, pero tú eres un Padre perfecto. Tú eres el que, acercándonos a ti, nos enseñas cómo ser padres. Venimos arrastrando tantas cosas, venimos arrastrando un pasado, Señor, experiencias cada uno, que nos han nublado, nos han cegado, Señor, o nos ha faltado quizá la sabiduría, el valor o la convicción, Señor, para poder ser ese reflejo de tu corazón a nuestros hijos. Señor, pero tú siendo ese Padre de misericordia, ese Padre de gracia, ese Padre paciente, nos enseñas y nos libras, Señor, a nosotros como padres de todos nuestros temores, de un pasado, Señor, si fue rechazado, si fue, no recibimos quizás, Señor, una dirección clara para la vida. Señor, tú vienes a reenseñarnos para poder reconstruir, Señor, con cimientos nuevos, con un entendimiento, Señor, que solamente proviene de tu mano. Hoy te pedimos, Dios, que tú nos des sabiduría como padres. Danos sabiduría para enseñar a nuestros hijos. Danos, Señor, el amor, Señor, para poder ser ese reflejo, porque sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de ellos. Tú tienes un propósito eterno. Ellos son tuyos, son escogidos, son amados, Señor. Tus hijos, cada uno de nuestros hijos son tuyos. Y nosotros, Señor, necesitamos las herramientas tuyas para poderles dar esas herramientas a nuestros hijos, que ellos estén preparados en este tiempo difícil que estamos viviendo, donde ellos enfrentan sus propias batallas, donde ellos enfrentan sus propias luchas. Señor, queremos pedirte, Señor, hoy Dios, que sea un nuevo comienzo en nuestro hogar, Señor, que nuestro hogar se convierta en ese lugar seguro, en ese lugar de protección, donde se puedan crear vínculos sanos en relación con nuestra pareja, Señor, con nuestros hijos. Tú eres un Dios de nuevos comienzos. Y es tu gracia, Señor, el que nos da la fuerza, nos da la sabiduría, nos da la paz, nos da claridad, Señor, para poder hablar las palabras acertadas que queden insertadas en el corazón de nuestro hijo y den fruto a su tiempo, Señor.
Padre, los ponemos en tus manos. Gracias, Dios, por la vida de nuestros hijos. Y creemos en tus promesas, creemos en tu palabra, que nuestros hijos, Señor, son una herencia bendita. Que nuestros hijos, Señor, serán conocidos en las naciones por cómo son ellos bendecidos por ti, Señor. Que tú eres un Dios de generaciones y que tú bendices nuestra generación a nuestros hijos y que ninguna arma forjada contra ellos, Señor, va a prosperar. Que tu protección está sobre ellos, tu cuidado, Señor, tu provisión, Señor. Su futuro está en tus manos, Señor. Tu bien, tu favor está sobre la vida, Señor, de nuestros hijos. Están en tus manos y ahí los ponemos, Señor. Así como ponemos nuestro corazón, Señor, también rendido a ti, Señor, para que